Buenos días, ¿se oye? Buenos días a todos, a todas. Yo soy Patricia Martínez y tengo el honor de ser decana de esta Facultad de Filosofía y Letras. Os doy la bienvenida a todos. Quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí, en este Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Vuestra presencia y vuestra compañía significan mucho para esta facultad, para el Departamento de Geografía, porque nos reunimos aquí para recordar a nuestro compañero, a nuestro querido compañero, a nuestro amigo Fernando Martín Gil. Vuestra presencia, vuestra compañía significan mucho para mí, porque es Fernando quien hoy nos reúne a todos aquí, en este Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, que ha sido y será siempre la Facultad de Fernando. Quiero, en primer lugar, expresar en nombre de la Universidad mi más afectuosa bienvenida, acogida a la familia, a los familiares de Fernando Martín Gil, a su mujer Marimar, su cuñada, a sus familiares, a su hijo Roberto, que creo que anda por aquí, ahí lo veo. Sed muy bienvenidos, sentidos en vuestra casa, porque esta es la casa de Fernando y lo será siempre. Y quiero agradecer de manera expresa y muy sentida a todas las personas que han hecho posible este encuentro. Muchas gracias por encontrar este momento y por reunirnos a todos en el recuerdo de Fernando. Algunas de esas personas me acompañan en esta mesa. Concepción Camarero, la directora del Departamento de Geografía, Ana Sabaté, profesora jubilada del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense, Iris Martín, profesora del Departamento de Geografía de la UAM, Ricardo Roquero, director del Observatorio del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama, Manuel Redondo, consultor en desarrollo rural, y Rafael Mata, profesor del Departamento de Geografía de esta facultad y ex defensor del Universitario de la UAM. Mi agradecimiento va también a Nieves López, a Esther Sáez, a Elia Canoso y a tantas otras personas del departamento y de fuera del departamento por participar, por organizar esta iniciativa y, como digo, a todos los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias a todos, a todas los que habéis acompañado, apoyado y cuidado a Fernando durante todos estos años. Y es muy emocionante ver este salón de actos tan lleno de personas, tan lleno de gente, de amigos que quieren y que recuerdan con afecto, con emoción a Fernando. Especialmente a personas que han venido de lugares muy lejanos, a compañeros, colegas, amigos que han venido de México y de Venezuela. Hoy Fernando nos reúne aquí, su recuerdo nos convoca, sus compañeros y sus amigos nos traen su presencia, nos ponen en presencia de Fernando, nos ponéis en presencia de Fernando. Nos permitís reencontrarnos con la persona que fue Fernando, como universitario, como gran universitario, como gran profesor y como investigador, pero también como compañero y como amigo. Nuestra comunidad académica recordará con gratitud, con honda gratitud y con reconocimiento el legado que Fernando nos deja, el saber, el conocimiento que nos ha legado en su campo de estudio, la huella de lo mucho que ha hecho y ha dado a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes. Esa huella permanece como un activo valioso, como una contribución siempre viva. Nuestra comunidad académica también recordará a Fernando con afecto, con emoción, por la huella que ha dejado en nosotros, por la lección de humanidad que nos ha dado, con su amabilidad, su disposición, su lealtad a los suyos,
su generosa dedicación, su vocación de servicio al departamento y por su forma de enfrentar la adversidad. Su coraje ante los embates de la enfermedad cruel, su discreción, su entereza, su resistencia y su buen ánimo en esa carrera de fondo tan dura, tan difícil, a lo largo de tantos años, son un ejemplo, un gran ejemplo para todos. Sé que para vosotros, para vosotras, ha sido difícil, muy difícil sobreponeros a este desenlace que no queríamos, que no esperábamos, porque realmente su resistencia era tal que pensábamos que iba a continuar en esa lucha. Sé lo difícil que está siendo sobreponeros a este final que nos ha deparado el destino. Sé que es difícil sobreponerse a su ausencia. Os acompaño en su recuerdo, que vamos a tratar, que trataréis de reavivar, o que tratarán de reavivar las personas que me acompañan en esta mesa, personas que le conocen, que le conocían bien, que le cuidaron, que le acompañaron y a las que voy a dar ahora la palabra. Muchas gracias por llenar de palabras la ausencia que nos ha dejado Fernando. Tiene la palabra la directora del departamento. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a nuestra decana como representante de esta universidad y que esté siempre aquí con nosotros, con el departamento, con todos nosotros y con quien se nos ha ido también, lo que indica pues, su compromiso con esta casa y desde luego con nuestro departamento, con nuestros profesores y nuestros alumnos. Y además en un momento como este, en el que vamos a recordar a un compañero, a un amigo y desde luego a un gran ser humano clarísimamente. Antes de nada, sí me gustaría decir que desde la Universidad Complutense, desde el Departamento de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, que sabéis que es donde él estudió la carrera, era su alma mater, la directora, la profesora Beatriz Jiménez, nos ha mandado un cariñosísimo correo uniéndose a nosotros, todo el departamento en este recuerdo para Fernando. También dos compañeros que estuvieron aquí codo con él, el profesor Fernando Arroyo, que no estaba en Madrid hoy, y el profesor Antonio Moreno, se unen a nosotros aunque no puedan estar aquí en este momento. Yo desde mi puesto de compañera, de profesora de esta casa y desde luego de directora como representante de todos vosotros que soy, pues quiero dar las gracias a todos y desde luego me congratulo de que estemos todos aquí hoy unidos por él y unidos en su recuerdo, alumnos, profesores, compañeros, estemos todos aquí recordando a quien fue un gran geógrafo, a quien fue un gran compañero, a quien fue un gran amigo, que se nos fue. Pero me vais a permitir, porque por otra serie de razones últimamente he vuelto a leer varias veces San Manuel Boni Mártir, he vuelto a leer a Unamuno, una frase que se me quedó, o que se me queda, o que tengo en el corazón en este momento, y es cuando dice, siempre que me penséis viviré, mientras me penséis viviré. Y esa es la realidad, es decir, estamos aquí porque estamos pensando y pensamos en Fernando y por tanto mientras lo pensemos y lo tengamos en el corazón, Fernando vivirá y vivirá con nosotros, siendo un ejemplo de esfuerzo, siendo un esfuerzo de alegría, siendo un esfuerzo de ser un hombre comprometido con la ciencia, con nosotros, con la sociedad. Nos ha dejado un gran legado dentro de la geografía, esa geografía que venía, o el que venía cuando no era tan frecuente como es ahora, desde otra empresa, de la empresa privada, desde la administración, y traía esa experiencia a la academia, ese saber unir la experiencia, la práctica con la academia y ese compromiso clarísimo con todos nosotros, con ese territorio, con esa geografía y con esos geógrafos a los que había que formar. Por otro lado, ese compromiso con la sociedad, que se veía desde sus trabajos de rural hasta sus trabajos después, esa batalla por trabajar, se convirtió en el hombre del turismo, el referente de ese grado de turismo que teníamos y que tenemos ahí todavía, y que supo llevar ese compromiso no con el turismo puramente económico, economicista, que desde muchos lugares se ha visto, sino ese turismo que es necesario, pero que tiene que ser social y territorialmente sostenible. Lo hizo muy bien y desde luego lo estamos echando de menos y lo seguiremos echando de menos. Su legado, yo os decía, importante,
importante en el sentido de que si dejó y nos dejó alumnos que son el mismo en muy buena medida, nos ha dejado también a su hijo, ha sabido transmitir a su hijo ese sentido y ese amor por la geografía, por el territorio, por lo social que estamos aquí. Y no quiero extenderme mucho porque cuesta, y sobre todo quienes han trabajado más con él nos van a traer su figura. A mí me gustaría, además de esa figura, vamos a llamarle académica, científica, que todos conocemos y que para nosotros es un referente en el departamento y seguirá siendo, a mí me gustaría sobre todo hablar de ese legado de humanidad que nos dejó. Un legado de humanidad que hemos visto años, lo hemos visto sin rendirse, con ese compromiso consigo mismo de seguir adelante y con todos nosotros hasta el último momento, y siempre sonriendo, siempre animoso, siempre dispuesto a seguir trabajando y preocupado por los que estábamos alrededor. Y aquí me vais a permitir que traiga una experiencia personal de la que no suelo hablar, pero últimamente también por razones un poco personales vuelvo a tener en mente. Yo pasé por una etapa similar, no por mí, sino porque mi hermano estaba en una situación similar a él, no dije nada, y un día se me acerca Fernando subiendo las escaleras del departamento y me dice: Concha, disculpa que me meta donde no me llaman, espero que no te moleste, sé que tu hermano está recibiendo quimioterapia. Sí, y me dice: permíteme que te pase mi experiencia. Y me dio una serie, o me explicó una serie de elementos, de pasos, etcétera, para decir: no te preocupes, esto es así, lo otro será así, etcétera. Y durante un periodo supo acercarse continuamente. Ese apoyo, ese saber de que eso es lo que va a pasar, ánimo Concha, aquí estoy. Y me lo estaba diciendo una persona que llevaba años luchando. Para mí, os puedo asegurar que como persona, como compañera y como amiga fue fundamental en ese momento. Entonces, por eso a mí me gustaría cerrar con ese planteamiento, no solo académico que vamos a ver, sino de esa persona que sabía acercarse y de lo que en principio era dolor y tristeza, convertirlo en un camino fácil y hacernoslo fácil a los demás. Por tanto, a mí me gustaría recordarle ese legado personal, ese Fernando vivirá mientras pensemos en él. Yo, desde luego, quiero seguir pensando en él, no solo en lo académico, sino sobre todo en lo humano. Y paso la palabra a quienes han trabajado más con él, que seguro que nos van a acercar a ese día a día suyo que tuvo en la Complutense, que tuvo fuera de la universidad y que ha tenido también aquí dentro de nuestro departamento. Gracias a todos. Muy buenos días. Bueno, como me han presentado antes, soy Ana Sabaté y en primer lugar quiero agradecer desde el fondo la organización de este acto que nos congrega a tantas personas que al final coincidimos con él, porque la personalidad de Fernando era tan especial que no se puede separar lo profesional de lo personal. De manera que muchas gracias a la facultad y en especial al Departamento de Geografía por organizar este acto. Según íbamos entrando, yo en principio venía bastante entera. Bueno, digo que a Fernando le conocí en el año 82. Hemos sido amigos y colaboradores desde entonces. Entonces me ha ido emocionando ver toda la gente que venía y sobre todo me ha emocionado mucho ver a mis compañeros y amigos de la Universidad Complutense, en donde también han querido acompañarnos, a pesar de que Fernando salió de la Complutense hace muchos años. Bien, dicho esto, y no quisiera alargarme demasiado porque podríamos estar una semana hablando de él, para empezar a hablar de Fernando Martín, a mí se me viene a la cabeza una estrofa de una canción que a mí me gusta muchísimo de Silvio Rodríguez, que es El elegido. No tengo capacidad de cantarla, desde luego, tranquilos. Y esa canción, que para mí es maravillosa y que es un contexto completamente distinto del de Fernando, empieza con una estrofa, hablando del elegido. Dice: era un animal de galaxia. Yo, para mí, esa es la definición de Fernando. Era un ser extraordinario en todos los aspectos. Ya han ido saliendo algunas de sus cualidades y, como digo, es que se mezcla lo personal con lo profesional. Era un trabajador incansable, muy riguroso en su trabajo. Yo creo que el haber empezado ciencias físicas también le condicionó con esa visión muy rigurosa de la ciencia. Muy comprometido, era innovador, generoso, muy divertido, porque quizás quienes no le conozcan pueden pensar que era un investigador de estar con los codos metidos, pero era enormemente divertido y saltaba de un tema a otro. A mí no se me olvida cómo pasaba
de estar hablando de un proyecto de investigación o una idea muy brillante y a continuación te explicaba con todo detalle la receta de salsa boloñesa perfecta que había elaborado para dar de comer a su hijo. O sea, saltaba de un tema a otro con una facilidad extraordinaria. Por eso digo que era una persona muy especial. Era muy crítico, pero sin acritud, cosa que es difícil. A veces las personas críticas nos pasamos de rosca y podemos herir. Él no lo hacía, era crítico, pero sin acritud. Fue innovador en todos los temas científicos que hizo, muy generoso y con una energía inmensa, tanta que fue capaz de, contra todo pronóstico médico, pues sobrevivir tantos años a pesar de la dureza y sobrevivir a base de una energía, y básicamente esa energía la sacaba de su vida y sobre todo de compartir el mayor número posible de años con su hijo, con Roberto. No quiero tocar fibras demasiado sensibles, pero los que le conocimos desde el primer diagnóstico sabemos que fue así. O sea, él quiso vivir para llegar a ver a su hijo adulto como lo ha conseguido. Pasando a la parte más, digamos, más profesional, pues yo conocí a Fernando en el año 82, 83, por ahí, ¿no? En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, en segundo de carrera. Él venía con la idea de hacer historia contemporánea, por ese compromiso con la sociedad que ya ha mencionado la decana, y en ese año pues descubrió la geografía. Y descubrió la geografía porque vio que podía ser una ciencia útil, aplicable y comprometida con la sociedad. Pero realmente el ser geógrafo él lo llevaba, era innato en él. O sea, yo simplemente ayudé a descubrirlo. Fue un alumno brillante, ya se veía como era, o sea, con 20 años ya era tal cual. O sea, destacaba en clase, era brillante, era magnífico estudiante. Eso sí, casi todos los trabajos los compartía con una persona, Marimar Alonso. Los conocía al mismo tiempo, los dos fueron alumnos en ese año, y bueno, pues Fernando y Marimar desde el principio al fin han estado juntos. A partir de ahí, de ese reconocimiento de su vocación por la geografía, pues muy brevemente voy a seguir la secuencia. Como tenía las cosas tan claras, en el momento que eligió geografía ya siguió por ese camino. Entonces fueron los años, ya acabada la carrera, empezó a especializarse, consiguió una beca de investigación con un proyecto de tesis doctoral muy innovador, porque su proyecto era en los años, estamos hablando de mediados de los 80, cuando las tasas de paro en este país eran altísimas. Entonces su proyecto era mercados de trabajo en zonas rurales. Claro, en aquel momento el tema del paro era crucial en España y el mercado de trabajo era muy importante, pero nadie lo había abordado desde la geografía, incluso yo era un poco escéptica, y mucho menos desde zonas rurales, ¿no? Entonces con eso consiguió hacer una tesis magistral, yo en estos días la estaba rememorando y viendo, y claro, como una tesis escrita hace 30 años sigue aportando novedades, ¿no? Con esa visión del futuro, con esa implicación en los territorios, en las personas, y con esa minuciosidad en la forma de trabajar que tenía, ¿no? Como no me puedo extender mucho, no es que no quiera, pues iré un poco rápido con esta parte. La tesis la lee en 1994, enseguida se publica, y a partir de ahí, hasta que entra aquí en esta Universidad Autónoma, realmente son unos años frenéticos, porque una de las características de Fernando era su inmensa capacidad de trabajo y también su necesidad de trabajar, con lo cual en esos años estuvo trabajando en múltiples cosas, trabajó con muchos compañeros del Departamento de Geografía Humana, y en mis propios proyectos de investigación. Yo empecé con los primeros proyectos a finales de los 80, sobre todo en temas siempre de espacios rurales. Yo había empezado ya a trabajar en geografía feminista, entonces incorporando la participación de las mujeres en el desarrollo rural, distintos enfoques, y él siempre participó en todos los proyectos de investigación que yo dirigí, pero con una forma muy activa, es decir, no es que simplemente hiciese trabajo de campo, pero lo hacía y maravillosamente, de nuevo con Marimar, sino que además tenía una participación muy activa en proponer los temas, en las metodologías, etc., ¿no? Y trabajó también con otros compañeros, en especial quiero recordar al profesor Miguel Ángel Troitiño,
porque fue ahí donde empezó a trabajar con el tema de turismo. O sea que realmente en Fernando hay un cambio de temas, de manera que en la época complutense su tema de investigación eran mercados de trabajo, pero ahí se inicia el turismo, que es con lo que luego seguirá en la autónoma. Y también en esa época, ya digo, es una época frenética, es cuando estábamos intentando organizar su complicado currículum, pues de repente se nos amontonaban las fechas, porque veíamos cómo es posible, es que hacía 1000 cosas al tiempo, ¿no? Entonces también en esos años estuvo 4 o 5 años, quiero recordar, en el Observatorio de Empleo de la Comunidad de Madrid, del suroeste del área metropolitana de la Comunidad de Madrid, centralizado en Getafe, y ahí trabajando sí ya expresamente con temas de mercado de trabajo y desarrollo local. Y de ahí le viene esa conexión con la práctica, con la política y con la forma de aplicar sobre el territorio y sobre las personas su investigación. De manera que, ya por concluir esta parte, sus temas de investigación hasta la época complutense son básicamente con los temas de mercados de trabajo y desarrollo local, y será cuando se incorpore a la autónoma cuando trabaje sobre todo, vamos, ya casi exclusivamente en los temas de turismo. A partir de ahí, de que él entra en la autónoma, creo que fue un acierto absoluto el presentarse y que desde aquí le acogieseis. Vamos, para mí creo que fue tanto por la acogida personal que habéis tenido siempre con él, como profesional. O sea que eso quiero dejarlo muy claro. Y a partir de ahí, pues nuestra relación fue virando casi más a lo personal que a lo profesional, pero aún así manteníamos un contacto continuo, por ejemplo, en los tribunales de tesis. En los tribunales de tesis yo siempre he procurado que en las tesis que yo dirigía y presentaba estuviese él, y asimismo él también me llamaba para las tesis que dirigía. De manera que ahí mantuvimos pues, colaboración con los otros espacios que siguió, como luego quedará claro, por ejemplo, en los dos compañeros de la mesa que están aquí, tanto Manuel Redondo como Ricardo Roquero, en los espacios que ellos mismos explicarán, ¿no? De manera que seguimos esa continuidad. Bien, para concluir, yo quisiera un poco unas constantes que salen a lo largo de toda su vida, que, bueno, pues en estos días escribiendo y reflexionando, pues me gustaría destacarlas. En primer lugar, su capacidad de trabajo, ¿no? Para Fernando, por una parte, era una necesidad, porque económicamente jamás lo tuvo fácil, jamás, con lo cual era una necesidad de trabajar, pero también tenía esa capacidad inmensa de trabajar, y yo diría, aplicando algo de ironía, que esa pluriactividad que él tanto trabajó en su investigación en espacios rurales lo aplicaba a su propia vida, porque combinaba todo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito de la investigación. Para mí es un gran innovador, sobre todo en los temas que planteaba, siempre habría brecha tanto en metodologías como en los temas que analizaba, y sobre todo era inmensamente generoso, no solamente en lo personal sino en lo profesional, hasta el punto de que realmente quienes hemos seguido su trayectoria sabemos que el volumen de lo que ha escrito, de lo que ha investigado, es infinitamente superior a lo que ha escrito. Ahí se parecía bastante a su maestra, que soy yo, y es que hemos sido los dos bastante vagos a la hora de escribir. Nos costaba muchísimo escribir, o sea, nos divertía investigar y hacer las cosas y el trabajo de campo. Luego ya eso, escribirlo y hacer currículum, ya nos costaba mucho, ¿no? O sea, esa generosidad también es otra característica. Un aspecto que yo, viendo un poco estos 40 años, me parece que es muy interesante, es ese carácter de geógrafo nato que tenía. Esa forma de sentir los territorios, de hacerlos propios y de integrar los territorios con las personas. Lo hizo desde su Segovia natal, de su Castroserracín natal, no solamente en la tesis, sino en su vivencia, en su forma de enfocar la vida, ¿no? de ver las cosas, de entender las cosas. Y da igual que trabajas en mercados de trabajo, que en turismo, que en desarrollo, siempre esa visión desde la ruralidad y ese amor a su tierra me parece que era una de las cosas que marcaban. Su juventud en Aluche, esa conciencia social de un barrio obrero en Madrid en los años 70 y 80, que evidentemente también le marcaron, y que eso enlazaría con la época en que trabajó en el Observatorio de Empleo de Getafe, ¿no? Y otra etapa sería ya cuando en la madurez se traslada a vivir a la sierra, primero a Collado Villalba y luego a Morazarzal,
curiosamente, el grupo de amigos, geógrafos, todos nos trasladamos allí, y eso ya es otra etapa en donde se vuelve a implicar en ese territorio serrano, tanto en Moralzarzal, por ejemplo, con la reivindicación de la dehesa de Moralzarzal, como en los otros trabajos y en especial a través del Observatorio de Patrimonio que dirige Ricardo Ropero. Y qué decir de México, a partir de una primera estancia en México, pues él entiende ese territorio como pocas personas y se implica, con Venezuela también, aunque estuvo menos, pero yo creo que esa vinculación con los territorios a mí me parece algo, como decía, que pone manifiesto ese geógrafo innato que había en él. Y un tercer punto que quiero resaltar, y creo que ya antes se ha comentado, pero que para mí también es muy significativo, es la forma en que enlazaba amistades y trabajo. Creo que todas las personas que hemos trabajado con él hemos acabado desarrollando una amistad y un afecto increíble, con lo cual quiere decir que quien lo generaba, quien lo catalizaba era él, ¿no? Quiero recordar a algunas personas, porque algunas no están aquí, me refiero en la mesa, sí que estáis en el público, pero no están en la mesa. Quiero recordar, por ejemplo, a Juan Manuel García Bartolomé, que fue miembro de su tribunal de tesis. Yo siempre he procurado que en los tribunales de tesis hubiera personas que a los doctorandos les valieran para luego dar el salto a la vida profesional. Entonces, Juan Manuel García Bartolomé fue durante muchos años el director de publicaciones del Ministerio de Agricultura, fue el editor de los dos libros que publicó, tanto la tesis como el de la Guía de Patrimonio que publicó con Iris, y a partir de ahí desarrollaron una amistad fantástica también con Juan Manuel. ¿Qué decir de México? Con Luis Felipe Cabrales, que son todos los que no está aquí, y me alegra muchísimo, Manuel, de que esto se esté grabando para que lo puedan ver los que no están. Esa colaboración, esa amistad profundísima que desarrollo con Luis Felipe. ¿Qué decir de Mercedes Reina? Mercedes Reina era la directora del Observatorio de Empleo de Getafe, y bueno, yo de Mercedes, solamente para los que conozcáis menos la historia, creo que es la persona, además de su familia, que en ningún momento soltó a Fernando en los momentos difíciles. Ha sido su compañera perpetua en Puertahierro, en Las Quimios y en todo lo demás, ¿no? Y, o sea, trabajo de amistad, esto yo creo que ha ido siempre muy bien. Y finalmente, y no por menos importante, ni muchísimo menos, al Departamento de Geografía de esta universidad, que la habéis conocido ya en los años donde su salud era precaria, la habéis cuidado de una manera inmensa y la habéis acogido de una forma increíble. O sea, que muchas gracias a todos los amigos en nombre, y bueno, y lo mismo, claro. O sea, yo le conocí como alumno, no se me olvida, ¿verdad, Marimar? Llegaba a clase, siempre llegaba un poco tarde. A mí me han gustado las clases a las 3:30, soy un poco más oca, toda la vida he tenido clase a las 3:30. Y siempre a las 4 menos 25 se abría la puerta y llegaba un alumno con una bolsa de deportes inmensa, pesaba aquello como 30 kilos, llegaba a clase y al instante había conectado, preguntas súper agudas, siempre aceptadas, siempre bien enfocadas, ¿no? Y bueno, pues eso, nos conocimos así y acabamos con una relación increíble personal. O sea, esta es la historia, si para alguien le vale, es la historia, para mí es la historia de una simbiosis entre maestra y discípulo, en donde hemos compartido la visión de la geografía. No es que yo le enseñase, es que lo llevábamos los dos muy dentro. Hemos compartido la visión de la geografía, la visión de la universidad, la visión de la docencia, de la investigación y, en definitiva, la visión de la vida y del mundo, ¿no? Y como empezaba haciendo una cita de Silvio Rodríguez, quiero acabar también parafraseando una frase de Violeta Parra, es gracias a la vida, ¿no? Entonces yo no puedo más que decir que gracias a la vida que me ha permitido conocer a Fernando. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues es un gustazo poder hablar después de Ana, porque si Ana fue su maestra, pues Fernando fue el mío. Entonces, yo voy a hablar de la perspectiva más de alumna. Me estaba costando mucho escribir algo para poder hablar aquí, entonces ayer, en el último momento, decidí que realmente el homenaje es para Fernando. Así que le he escrito una carta y la voy a compartir con vosotros. Querido Fernando,
Mañana te hacemos un homenaje y por supuesto que sentía que tenía que estar presente. Era una forma de homenajear al Fernando profesor, al tutor y al director de tesis, pero sobre todo al maestro de vida. Tengo que escribir el discurso para leerlo porque me temo que voy a hablar con un nudo en la garganta. Es demasiado pronto y tu ausencia sigue doliendo demasiado. Aún así, creo que te mereces este homenaje y espero que haya muchas personas mañana recordándote y espero que alguno de mis alumnos conociéndote. Paradojas de la vida, supongo. Para mí será un grandísimo honor hablar después de la intervención de Ana Sabaté, tu directora de tesis, tu mentora y la que en su día me llamó nieta intelectual. Empezaré con una frase que me gusta mucho del pequeño país de Bután. Ya sabes que una de mis pasiones es viajar. Allí dicen que hay que respetar a los maestros porque los maestros pueden tocar nuestros futuros. No estoy segura de si todos los profesores seremos capaces a lo largo de nuestra carrera como docentes de tocar el futuro de algunos de nuestros alumnos, pero estoy segura de que tú sí eras uno de ellos. Lo sé porque yo soy un ejemplo, y si no fuera por ti yo no estaría aquí ahora mismo, o por lo menos no de la misma manera. Fuiste docente en los grados de Geografía, Ciencias Ambientales y Turismo, también te implicaste mucho en el máster de Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. Yo fui tu alumna en los cursos de doctorado. En clase nos hacía reflexionar sobre los problemas y los conflictos que surgen en distintos usos del territorio y también nos dabas a conocer otros modelos de desarrollo. Sé que para los alumnos de turismo aportabas una manera diferente. Le pregunté a uno de tus últimos alumnos y esto fue lo que me dijo de ti. Fernando me descubrió una forma de pensar diferente, el valor del trabajo científico en el turismo. Fue quien me descubrió la planificación a la que quiero dedicarme el resto de mi vida. Creo que haberle tenido de profesor ha sido un paso determinante para mi futuro y si no lo hubiera tenido de docente estaría en un lugar totalmente distinto. También te comparto las palabras de nuestra querida Mila, que habla de ti en el trabajo formativo del máster en las siguientes palabras. Fernando hacía ver a los alumnos que es un dinamizador de iniciativas agroecológicas y cómo la planificación podía ser una salida profesional y laboral. Pero sobre todo te conozco con tu función de tutor. Siempre que pudiste eras tutor de trabajos de fin de grado y prácticas externas. Te conocí porque me tutorizaste el proyecto fin de carrera de Ciencias Ambientales y no solo me contagiaste tu entusiasmo por seguir investigando, sino que también me descubriste la geografía. Por decirlo de alguna manera, fuiste en parte el culpable de que abandonara la Facultad de Ciencias y terminara la de Filosofía y Letras. Primero como tutor del proyecto fin de carrera, después del trabajo fin de máster y durante casi 8 años como director de tesis, creo que tuve el tiempo suficiente como para que me demostraras que eras una persona increíblemente implicada y cercana. No solo respetabas mis intereses y perspectivas, sino que siempre estabas disponible para todas las consultas que tenía, me aportabas tus ideas y tu visión, corregías todas las veces que hiciera falta lo que escribía, de alguna forma me acompañabas y guiabas en mi aprendizaje. Te encantaba ser profesor. Estoy segura de que lo hiciste hasta que no pudiste más. Te pedí que me ayudaras a cotutorizar mi primer trabajo fin de grado y cotutorizamos 3 y una beca de colaboración. Estabas ya bastante enfermo y aún así, si no podías tener reuniones con los alumnos, me dabas consejos para que yo se los transmitiera. Como tenías una visión de la investigación transdisciplinar y aplicada, me mostraste la importancia de la transferencia de los resultados y conocimientos adquiridos a la sociedad. Es importante tener a alguien como tú que nos recuerde que lo que hacemos tiene que tener una función social. Había que dar un sentido al trabajo académico en el territorio y así, gracias al apoyo de personas que confiaron y creyeron en nosotros, publicamos un pequeño libro con los resultados de parte de mi trabajo fin de carrera que regalamos a los vecinos de Patones. Creo que esta forma de vivir la investigación tiene que ver con que siempre estuviste vinculado al mundo profesional y actividades con compromiso social, de las que ya van a hablar Ricardo y Manuel. En mi caso, no solo me acompañaste en el mundo académico, sino que me acompañaste también en el profesional. Gracias a ti conozco a muchas personas que tejen o han tejido desarrollo territorial, como Cano, Franco Llovera o el mismo Manuel. Participé en varios proyectos de consultoría contigo y en el trabajo de campo me enseñaste a enfocar la mirada con las gafas de un geógrafo.
por ejemplo la Vía Verde, pero en otros muchos proyectos. El otro día impartí una sesión sobre impactos de turismo en la asignatura que impartías en turismo, planificación de destinos turísticos, y cuando terminé una alumna me dijo que le había sorprendido todos los proyectos en los que había participado. Y por supuesto que le hablé de ti, porque contribuiste a abrirme las puertas de muchos de ellos. Pero es que creo que eres mi maestro de vida, porque además de acompañarme en lo académico y profesional, también me cuidaste. Tú lo hacías de muchas maneras, siempre con recomendaciones y consejos, compartiendo ratos y vivencias acompañados de un café, intercambiando gallinaza para tu huerto por conservas, con esa forma de trueque que tanto se mantiene en nuestros pueblos. Creo que todo esto sirve para transmitir por qué siempre te he considerado un maestro. Incluso cuando éramos compañeros ya de departamento, yo te seguía viendo como mi profesor. Por eso, de alguna forma, hoy me siento un poco huérfano. Pero me alivia pensar que de alguna forma en mis clases sigues presente. También me alegra muchísimo que tu hijo sea estudiante de geografía en este departamento. Creo que es el mejor regalo que puedo hacerte. Se te echa mucho de menos. Un fuerte abrazo allá donde estés. Buenos días. Yo voy a intentar aportar un punto de vista no estrictamente académico, un punto de vista del compromiso social, del trabajo en la integración entre universidad y territorio que siempre ha defendido Fernando. Fernando fue en su momento un impulsor, diseñó, organizó y consolidó un proyecto centrado en la Sierra de Guadarrama, que es el Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra. Este Observatorio Ciudadano está formado por cerca de 50 asociaciones civiles, socioculturales de la Sierra de Guadarrama, de lo más variado. Las ideas de Fernando eran clarísimas. Quería que todo lo que tuviera una actividad sociocultural estuviera representado y organizado de la manera más integradora posible. Asociaciones de defensoras del folclore y de los bailes tradicionales, como Ecos de Miraflores de la Sierra o El Caño de Colmenarejo Galapagar. Tradicionales como sociedades camineras, Sociedad Caminera de Real de Manzanares, fue el propio Federación Madrileña de Montaña, y historiadores como Brunet en la Memoria o como la Asociación de Historiadores Cierzo de las Rozas. Arqueológicas, como el equipo A de Arqueología de Colmenar Viejo. Conservacionistas, como Villanueva de la Cañada Sostenible o el Proyecto Verde de Colmenarejo, Vía Natura de las Rozas, la Alcornoque de Manzanares o Hortelanos Torresanos de Torrelodones. Como pueden ver, tremendamente variadas en cuanto a objetivos, pero todas coincidentes en una actitud de compromiso con el territorio en donde viven. Culturales como la Fundación Cultural de Cercedilla, la Barraca de Villalba, la Sociedad Geográfica de Guadarrama, la Plataforma Ciudadana Escurialense del Escorial o el Observatorio por una Cultura del Territorio. Asociaciones socioculturales como la Asociación Sozas de la Sierra del Soto del Real, el Balcón del Guado Cerceda Matalpino, el Ponderal de Hoy de Manzanares, Culturica de Collado Villalba o el Bustar Cultural del Bustar Viejo. En definitiva, Fernando diseñó un proyecto que pretendía aglutinar a todas las entidades sociales de la Sierra que pudieran tener un interés sociocultural, por supuesto, independiente de cualquier tendencia o compromiso concreto, y que buscaran colaborar en la calidad de vida de sus conciudadanos. Este trabajo, con asociaciones tan variadas, le dio muchísimo trabajo, pero también le permitió conocer muy profundamente la realidad del territorio serrano. Desde el primer momento, él se implicó en este proyecto, y uno de los instrumentos que defendió fue la necesidad de colaboración con la universidad pública. Impulsó y consiguió que firmáramos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma y que posteriormente firmáramos otra colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. Este trabajo suyo de buscar una integración, una colaboración entre el mundo social y el mundo universitario, para nosotros fue un elemento fundamental
en la generación de la filosofía, de la concepción del trabajo que teníamos como observatorio. Hay que decir que su trabajo ha sido tremendamente concreto también. Organizó unas jornadas técnicas sobre la presa del casco del canal de Guadarrama, en el territorio entre Las Rozas, Galapagar y Torrelodones. Apoyado y organizado desde el Ayuntamiento de Torrelodones y desde el Ayuntamiento de Galapagar. Esas jornadas que conseguimos que se integraran cantidad de profesionales, ingenieros de caminos, del Colegio de Ingenieros de Caminos, fundaciones culturales, se concretó en la consecución y fue decisivo para lograr la declaración de bien de interés cultural de la presa del casco y el canal de Guadarrama. Es decir, su compromiso y su defensa del patrimonio territorial se estaba siempre presente. Desarrolló un plan de recuperación y puesta en valor de la calzada 24 de Antonino, vía romana que atravesaba la sierra del sur a norte, desde Villanueva del Pardillo hasta Cercedilla. Bueno, la estudió, la trabajó con un equipo de arqueólogos del observatorio y consiguió concretar el trazado, los puntos de encuentro, los aprovechamientos potenciales que tenía la calzada a su paso por la sierra. Fue un elemento clave en la creación de AISWA. ¿AISWA qué era? Pues fue una agrupación intermunicipal de la sierra. 14 municipios serranos, por pleno municipal, acordaron, y eso es muy importante, dada la peculiaridad política de nuestros pueblos, acordaron integrarse en esta plataforma conjunta, en esta ISWA, para fomentar la colaboración supramunicipal en proyectos comunes. Ahí conseguimos hacer varios proyectos y presentarnos a proyectos europeos de SUDOE, por ejemplo. Elaboró, como se ha dicho, la guía para la elaboración de los catálogos municipales de patrimonio. Ese trabajo es tremendamente útil para nosotros. Está sirviendo de guía para que nuestras asociaciones sepan cómo hay que trabajar y cómo hay que presionar a los equipos técnicos municipales para que se elaboren los catálogos del patrimonio municipal. Patrimonio que puede ser puntualmente pequeño, que puede ser no especialmente valioso, trascendente, pero que es esencial para la identidad de nuestros pueblos. Que es esencial para saber de quiénes somos, de dónde venimos y seguramente a dónde vamos. Fernando también colaboró activamente con el Parque Nacional. Con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a veces desde posiciones críticas, presentando alegaciones, pero también desde posiciones muy constructivas, desarrollando proyectos y proponiendo actuaciones conjuntas. Eso crea un marco de colaboración con los profesionales y que creemos que fue útil para ambas partes. Ha trabajado muy activamente en aportaciones, sugerencias y alegaciones en los distintos planes generales de ordenación urbana de la sierra, los PGUs. Pensar que el futuro de nuestra sierra no está vinculado al desarrollo urbanístico es absurdo. Está tremendamente vinculado. Y según el modelo de contención o de desarrollismo urbanístico que haya, así va a ser el futuro de nuestros pueblos. O seremos pueblos dormitorios o seremos pueblos vivos con integridad y proyectos propios. Y Fernando ahí tuvo un papel muy activo a la hora de vigilar, controlar, criticar que se evitaran desarrollismos excesivos urbanísticamente hablando. Junto a ello tuvo ese trabajo de asesoramiento y de apoyo permanente a nuestras asociaciones, que no es nada fácil. Eran muchas asociaciones, tenía que compaginarlo con otros muchos trabajos, pero pese a todo nunca dejó de atender una llamada o una petición de apoyo. Y desde luego yo quisiera terminar también esta parte mencionando su trabajo inconcluso, que vamos a ver si conseguimos recuperarlo, que es el tratamiento del paisaje cultural y el rol de la sociedad, el tercer sector, en la gestión del patrimonio. Estaba muy preocupado porque entendía que nuestro patrimonio español estaba normado por las distintas comunidades autónomas y había cantidad de normativas diferentes entre sí en las distintas comunidades autónomas. Es decir, no había una homogeneización de tratamiento normativo y estaba trabajando para detectar dónde estaban esos desfases y cómo había que intentar solucionarlo, para tratar de conseguir avanzar en esa normalización que considero que era esencial para la defensa del patrimonio español. En esa línea de esa defensa del patrimonio también fue el impulsor de la creación de la Unión Estatal de Asociaciones Defensoras del Patrimonio. Él, en el año 2023 y en esta misma universidad, tuvo lugar la creación de esta Unión Estatal. Son pocas asociaciones todavía,
pero pese a su juventud, aglutina en estos momentos ya a 20 federaciones territoriales y asociaciones de ámbito estatal defensoras del patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, Fernando tenía muy claro que no era el patrimonio típico mobiliario o material, sino también el patrimonio natural y el patrimonio paisajístico. Y este concepto de patrimonio paisajístico y el concepto de paisaje cultural a él le daba muchísima trascendencia. Para nosotros ha sido un educador en ese sentido. Me van a permitir que les lea un mensaje que me han pedido la Junta de la Unión de Asociaciones Defensoras del Patrimonio en la Unión Estatal, que lea a esta reunión. Dice: la Unión de Asociaciones para la Defensa y Promoción del Patrimonio se une al recuerdo y homenaje a nuestro compañero Fernando Martín. Fernando fue una persona que siempre apostó por la creación de la Unión de Asociaciones por el Patrimonio, participando activamente en los distintos encuentros asociativos que condujeron a la constitución de la Unión. Fernando fue además nuestro amable anfitrión en esta Universidad Autónoma, cuando se celebró la Asamblea Constituyente de la Unión en enero de 2023. A partir de este momento, nuestro compañero Fernando siguió contribuyendo y trabajando como miembro de la Junta Directiva hasta el último momento. La capacidad de lucha y superación ante la adversidad de Fernando, su afabilidad y talento conciliador, así como el trabajo que ha realizado a lo largo de todo su recorrido asociativo, constituyen un gran legado y una fuente de inspiración que nos motiva y nos ayuda a seguir siempre hacia adelante. Unión Estatal de Asociaciones para la Conservación del Patrimonio. Y ya terminando, me van a permitir que les resuma la última victoria de Fernando y mucha más gente, lógicamente. Estoy hablando de un proyecto que se produce en la finca Monasterio del Escorial. La finca Monasterio es una finca de un gran patrimonio y que un promotor inmobiliario muy conocido por su carácter especulador compró para desarrollar una universidad privada. Bien, universidad privada que hizo las gestiones para intentar que se fuera declarada como interés regional para poder eludir y evitar los informes sectoriales obligatorios. Esa situación llevó a la elaboración de una memoria y la presentación con el apoyo del Ayuntamiento del Escorial y con el apoyo de sectores determinados de la Comunidad de Madrid. Fernando apoyó y ayudó, llevaba mucho tiempo defendiendo los valores patrimoniales de esa finca y la importancia de conservarla tal y como estaba en esos momentos, y apoyó y sugirió la incorporación del grupo de botánica del observatorio para hacer un informe sobre la finca Monasterio y los valores de la finca. Al final, lo que se pretendía era hacer una universidad centrada en agricultura y ganadería, con una previsión de 20.000 alumnos en la Comunidad de Madrid para un sector primario. Bien, optimista evidentemente lo era. Y que requería para ese proyecto 300.000 metros cuadrados de construcción, al lado de la A6, nada más pasar Villalba. Es decir, conociendo el perfil del personaje, conociendo que el capital social de esa universidad privada, que estaba situado en un despacho de la calle Castellana y con un capital social de 10.000 euros, pues la verdad es que cualquiera puede imaginar que aquello no era precisamente una cosa transparente. Hicimos los correspondientes informes, hicimos movilización social, logramos ese apoyo de unión entre la sociedad y el equipo científico y el equipo técnico, y finalmente se ha logrado, estos últimos días, se ha logrado la retirada de este proyecto. No queremos universidades privadas que no son tales universidades, que en el fondo tienen un componente, como en este caso inmobiliario, clarísimo. Y termino ya insistiendo en una esencia básica, Fernando, en nuestra opinión, y es su compromiso con el territorio, su compromiso con el sitio donde está viviendo, su compromiso con la sociedad social y la sociedad civil, y la sociedad que tiene una comprensión de que quiere conservar su actual calidad de vida. El último mensaje que nos dejó Fernando en todo momento es la necesidad de seguir con la colaboración entre la universidad pública y la sociedad civil. Nosotros apostamos por revitalizar los convenios de colaboración, por dotarles y pedir apoyo a la universidad pública para proyectos que tenemos encima de la mesa y que tenemos parados en estos momentos.
Nuestros ayuntamientos nos piden ayuda en determinados proyectos y hay algunos que podemos asumir, otros no estamos capacitados para asumirlos, así de claro, y es lógico que no lo estemos, para eso están los profesionales y los técnicos. Y estoy hablando como la renaturalización del río Guadarrama a su paso por Los Molinos o a su paso por Galapagar, las propuestas para defender la conservación de las dehesas serranas que se están deteriorando en marchas forzadas y forman parte esencial de nuestro paisaje serrano, las propuestas para la puesta en valor ambiental de algunas grandes fincas. Hay propietarios de fincas que no están ya buscando, necesitando grandes rendimientos económicos, que saben que no los van a tener, pero sí que están apostando por la conservación de su patrimonio ambiental. Las medidas para la protección del territorio de la cerca de Felipe II, el monasterio está dentro de la cerca es demasiado jugosa urbanísticamente hablando, es objeto de muchísimas tentaciones y hay que intentar buscar las fórmulas legales para poderla defender de una manera eficaz. La gestión de los reciclajes de nuestros pueblos. Tenemos todavía cantidad de residuos, tenemos cantidad de camiones yendo y viniendo todos los días trasladando basura de un municipio hasta donde está el centro de recogida. Necesitamos también colaboración, y no nosotros, el observatorio, nuestros ayuntamientos necesitan colaboración para llevar esto. Cierto que sus presupuestos son ajustados, pero bueno, en general sí conseguimos cumplir gastos y desde luego en cualquier caso nosotros apostamos porque se revitalice esa colaboración que sería para nosotros un merecido homenaje a nuestro compañero Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí. Quien me conoce, nunca escribo nada, ni guiones ni nada, pero sabía que me iba a costar mucho hablar, así que me he permitido, además 3 días sin internet que llevo, lo cual estoy fatal, y me he permitido escribir unas páginas que voy a intentar resumir los 30 años de trabajo con Fernando, con vuestro permiso. Además de la estrecha amistad que nos unió durante más de 30 años, he tenido la suerte de poder compartir multitud de experiencias profesionales con Fernando Martín, ayudándole en lo posible a proseguir su carrera académica, a pesar de las incertidumbres, procrastinación que vivió en estos procesos largos y tediosos, como el de su propia tesis. Recuerdo que los últimos coletazos los dio en nuestras oficinas de Madrid, junto a una recién estrenada impresora láser HP 4, que escupía páginas y páginas sin parar, del borrador. Cuántas interminables tablas de datos, búsqueda incansable de fuentes oficiales, que por otra parte no cumplían las expectativas de nuestros interlocutores locales. Fernando se desesperaba con aquel concejal, empeñado en conocer la tasa de paro municipal. Que no es posible, que ese dato no se desarrolla a escala local, tratando de explicar a personas no familiarizadas con los datos. Esa búsqueda incansable de Fernando por definir una visión completa de los territorios o escenarios a los que nos teníamos que enfrentar. Esa búsqueda que se convertía en obsesión, cuando cada año, por Fitur, y compartimos muchos, llenaba bolsas y cajas con documentación, toda para él interesante, la imparable oferta que surgía en distintos puntos de la España interior. Claro está que muchas de esas iniciativas aún no estaban, y no sé si ahora lo estarán, en esos censos oficiales. Por entonces tampoco existía la accesibilidad, casi abrumadora, a una información continuamente en movimiento que nos ofrece Internet. Madre mía, que llevo 3 días sin internet. Y menos mal, y menos aún a poder utilizar la IA en esas rebuscadas búsquedas que podíamos plantear con nuestra inquietud. Pero con los miembros que teníamos, Fernando era capaz de hacer una descripción precisa y ajustada de los municipios, comarcas o regiones sobre las que nos encargaban distintos contratos de consultoría. Sin duda, su visión académica y forjada en la trayectoria de la geografía, que le permitía escribir páginas y páginas sobre la localización, el medio natural, los impactos ambientales, bla, 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 a veces tenía que moderar su prolijidad para cortar esos capítulos que bien sabía yo que no pasarían solo como algo al peso y que los clientes finales no se entrarían con tanto detalle. Pero la visión de Fernando, yo creo que la intención clara era exponer de la manera más completa cómo estos territorios estaban estructurados, dotados y necesitados de infraestructuras y equipamientos. Cómo podía entenderse desde los datos la evolución demográfica y las famosas pirámides de población. ¿Cuántas de ellas hemos incluido? Aún a sabiendas que buena parte de los que la leían estos informes no acababan de entender eso de las cohortes, los desequilibrios de género y estrechamientos de las bases. Menos aún cuando nos atrevimos, algunas veces, a realizar proyecciones de futuro. El mercado de trabajo quizás fue su especialización inicial, seguramente vinculado a su propia tesis y a los 5 años en los que participó en el organismo autónomo
de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Getafe, con nuestra compañera y amiga Mercedes Reina. La ocupación de Fernando no era solo poder describir la situación de ese territorio en cuanto a la creación de empleo, los desequilibrios de género, tasas de ocupación, incidencia de paro, especialmente de mujeres y de jóvenes, la estacionalidad y el valor de la cualificación y formación profesional, por aquel entonces aún poco valorada. Su trabajo era directo con las empresas del municipio y la comarca para detectar esas necesidades formativas y los perfiles de la población desempleada. He repasado un cuadro de síntesis del mercado de trabajo en la comarca de Ulla y Umia, en Pontevedra, que hicimos en el año 93 para el programa Líder 2, en la que Fernando, en una sola página, caracterizaba los 5 municipios con sus distintas especializaciones: servicios, industria agroalimentaria, hostelería, construcción y otras industrias, relacionándolos con los índices de feminización y masculinización y con el porcentaje de parados por sexo para cada localidad. Cuánto esfuerzo por explicar y tratar de visualizar la realidad de estos territorios. Por entonces aspiraban a obtener fondos que financiasen su estrategia de desarrollo territorial. Pero no solo de los datos podía Fernando escribir páginas y páginas, sino que cuando le facilitaba buena parte de las entrevistas, muchas de ellas transcritas laboriosamente, madre mía, cómo ha cambiado todo esto, con la IA y las transcripciones automáticas, Fernando se apasionaba, como ávido lector, en la descripción del tejido social, la vida cotidiana y la propia idiosincrasia de los habitantes de cualquier zona. Aún recuerdo, y tengo mucha de mi memoria reseteada, aquellas entrevistas familiares a las 4 generaciones que convivían en algunas casas de aldea. Releo un fragmento de su informe. En la sociedad rural actual, la diversificación de rentas más allá de la agricultura y la pluriactividad caracterizaban la economía familiar. La modernización agraria introduce la búsqueda de la diferenciación social entre los campesinos, que incluso ahora se autonombran como agricultores o ganaderos. Se produce la pérdida de la identidad colectiva en una generación que reniega de su pasado agrario. La tierra mancha y basa sus referentes en pautas urbanas. A través de los medios de comunicación se generaliza y legitima el modo de vida y los valores de la ciudad. El apego a la propiedad de la tierra ya no se fundamenta en ser el único medio de vida, sino como identidad cultural familiar, como herencia de los antepasados. La tierra no tiene precio y además permite un complemento de renta e incluso la posibilidad de entretenimiento. Ya en 1994, con Fernando desde nuestra empresa Reset Group, planteamos propuestas innovadoras al IMEFE para la formación, en un curso llamado Planificación Ambiental, Espacial y Sectorial, con el objetivo de combinar nuestra experiencia en investigación de mercados con algunas aportaciones desde la academia. Por entonces argumentábamos que el mercado demandaba profesionales especializados en sus respectivas disciplinas, pero que a la vez sean capaces de trabajar en equipos interdisciplinares. Cómo se notaba la huella que nos dejó en todos nosotros nuestra maestra Ana Sabater. En el año 96, cuando Fernando trabajaba con Mercedes Reina en el Observatorio de Empleo, no dudó en darnos la oportunidad de aplicar nuestro expertise a la hora de diseñar las encuestas que se necesitaban. Con él desarrollamos nuestro trabajo para asegurar la manera más neutral de preguntar, garantizar una buena muestra de individuos, un riguroso trabajo de campo y un análisis de datos más allá de las tablas de frecuencias. Qué lejos queda todo esto ahora con tanto formulario online. En octubre del 96 estuvimos con Paloma López Ceballos, una referencia para mí en la investigación acción participativa. En aquel seminario nos apuntaba que no se saca un proyecto porque hay una financiación europea o nacional, sino que se procede a la inversa. Primero un buen proyecto al que luego le buscamos los apoyos necesarios. Con Fernando asumíamos la importancia de la IAP realizada por los beneficiarios como sujetos, no como simples objetos de atención y de la continuidad de resultados, cuando terminase la deseada financiación. También he descubierto entre los archivos, 3 días en internet, imaginaros lo que puede ser para mí, una lluvia de ideas relacionadas con el emprendimiento de mujeres, en la que apuntábamos cuestiones clave como el grado de independencia del marido, la predisposición a cambiar el modo de vida, la concepción de riesgo de empresa, además del grado de maduración de su proyecto de emprendimiento. Sin duda, Fernando, al igual que yo, hemos sido auténticos privilegiados en compartir nuestras vidas con magníficas compañeras en nuestros caminos profesionales. Ya en el año 99, y una vez reinventado por mi cuenta, tras fundar Mercodes, Mercado de Comunicación y Desarrollo, mis colaboraciones con Fernando fueron bastante más frecuentes y enriquecedoras. Él me daba seguridad, agilidad en procesar información estadística, en desarrollar buenos contextos territoriales y en los procesos de análisis y elaboración de propuestas. En los primeros meses del año 2000 abordamos el diagnóstico de la comarca del Condado. Un trabajo ingente que tuve el placer de coordinar y disfrutar junto con Fernando, con nuestros compañeros de asesoría de proyectos ambientales, Julián Zamora, Jesús Giraldo, Ana Vázquez
y con Arantxa Hernández, que realizó un inventario exhaustivo, pueblo por pueblo, de cada uno de los equipamientos e infraestructuras de esta zona del norte de Jaén. Más de 1000 páginas. Fernando, ¿cómo te gustaba darle la tecla? Qué prolijo. Mirando el archivo, tengo una carpeta solo suya, de ese trabajo, con 168 archivos y 12 subcarpetas. Eso sí, Fernando tenía una gran capacidad de síntesis, porque también recuerdo cuando el gerente, Sebastián Lozano, nos comentó que un diputado de la zona tenía que presentar ese trabajo en el Congreso de los Diputados y nos pidieron 3 o 4 páginas de resumen. Resumimos aquellos tomos y acabamos de entregar el Grupo de Desarrollo Rural a Sodeco y lo hicimos. En aquellos trabajos, además de buen análisis territorial necesario para realizar un correcto diagnóstico, desplegamos una serie de consultas con la población implicada. Mi experiencia de investigación de mercados con el Reset Group y el marco teórico que recibí de la Escuela Cualitativa de Madrid con Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas y Alfonso Ortiz, en aquel posgrado que hice sobre praxis de sociología del consumo, le resultaba a Fernando muy atractiva. Valoraba mucho mi manera de realizar entrevistas y grupos de discusión. Pero ya no era suficiente con recoger esa perspectiva de los implicados para el diagnóstico territorial. Era preciso dar pasos más allá, abrir debates y esbozar y o validar alternativas, propuestas, líneas de actuación e incluso presupuestos. Trabajar con grupos numerosos congregados ad hoc para la ocasión, como aquel encuentro que tuvimos con más de 250 mujeres en la comarca del Condado, o las numerosas mesas sectoriales que realizamos para IPETA, el Grupo de Desarrollo Rural de Talavera, La Jara y San Vicente, donde validamos aquel DAFO que habíamos elaborado, abordamos la prioridad de medidas a plantear en el siguiente periodo de la aplicación de la iniciativa comunitaria LEADER. Porque crecimos profesionalmente a la par de los proyectos de estrategia de desarrollo LEADER. Los amigos fuera de este contexto nos preguntaban, ¿en qué trabajas? Y decía, sí, desarrollo rural. Te contestaban, ¿cómo? ¿Turismo rural? Ciertamente, por mi bagaje en el desarrollo de una marca de calidad pionera en el turismo, que se llamaba Gentes de Bien y que al final no vio la luz, y por aquel trabajo exhaustivo de Fernando en recopilar iniciativas turísticas que florecían en aquellos años, nos convirtieron en consultores especializados en ese turismo de interior. Yo había trabajado también en el diseño de productos turísticos, especialmente en aquel tren taurino, con la colaboración de Mila Martín, otra de nuestras compañeras especiales en nuestra trayectoria profesional, ese tren que acabó bautizado como el Tren del Condado en torno a su naturaleza y que fue reconocido en Fitur como uno de los productos mejores turísticos del año. De la mano de Fernando conocí a excelentes profesionales, como Arantxa Hernández, mi primera empleada en Mercodes, y luego compañera de trabajo e incluso como cliente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Cómo gozamos nuestro trabajo de campo preguntando a usuarios de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz, al tiempo que disfrutamos de la observación de buitres y la majestuosidad del Gran Chaparro de la Vega. También a Iris Martín, con toda su juventud, recorrido desde las ciencias ambientales, que se sumó a varios de nuestros equipos de trabajo. Recuerdo a Iris con mucho cariño aquel recorrido que hicimos kilómetro a kilómetro a lo largo de los 52 de la Vía Verde de la Jara, con nuestros amigos Fernando Martín y Javier López Recio. Os echo de menos a los dos. La colaboración de Fernando se salía de los cánones más académicos y geográficos. Se materializaba en elementos más creativos como la elaboración de folletos, participación en ferias y eventos de promoción que desarrollábamos. Buscar imágenes. No teníamos estos móviles de ahora, ni los bancos de imágenes ni en la web. Necesitábamos disparar nuestras cámaras en búsqueda de esas escenas que expresaran los valores de autenticidad, singularidad y calidad de los territorios. Encontrar recursos desconocidos, incluso para los propios responsables técnicos que trabajaban en la zona. Tratar también de divulgar y dar a conocer esos recursos como oportunidades de desarrollo local. En todos los sitios hay algo, repetíamos. De la mano de ASPA, en el año 2001, conectamos con el Ayuntamiento de Guadarrama, en especial con Francisco Teba, casi recién llegado a su puesto como agente de desarrollo local. Un territorio más cercano a nuestros domicilios y que, además de poder conocer, nos implicaba en nuestra vida como nuevos residentes. De alguna manera, nuestra vocación por el rural se llegaba a conformar con dejar a Luche y Arganzuela por la sierra, porque nuestros hijos pudieran disfrutar de un entorno más amable, más cercano a nuestra concepción de esa ruralidad, un tanto idealizada, sin duda, que ambos compartíamos de nuestros ancestros y que Fernando y Mar habían experimentado en sus estancias por Castro-Serracín en Segovia. En un territorio como Guadarrama, ya bastante en la dinámica de nuestra Comunidad de Madrid, con un fuerte peso de los valores y pautas urbanas de consumo, en nuestra propuesta de estrategia de desarrollo ya se apuntaban elementos poco trabajados hasta el momento, como valorizar los recursos como la ganadería extensiva o los numerosos restos de la guerra civil. Tras varios años de intento y con nuestra colaboración en ese desarrollo de una propuesta mejorada, el Ayuntamiento consiguió un plan de dirección turística
Argumentos no le faltaban. Reviso ahora el exhaustivo inventario de recursos turísticos que coordinó Fernando, con 354 páginas, con fichas de patrimonio natural, histórico, oferta de hostelería y oferta complementaria. Con la elaboración siempre impagable de Mar Alonso y Eva Ramón, menudos fichajes, y además con Cristina García, Ruth Caravantes y Teresa González, que junto con el propio Francisco Teba acabamos de concretar la propuesta de este plan, que vio la luz en mayo de 2005. Porque no es fácil huir de conclusiones e informes basados principalmente en el instinto del investigador y de una observación parcial e incluso implicada emocionalmente. A pesar de haber aprendido a leer el paisaje de la mano de los mejores geógrafos, en los trabajos aplicados y siempre que las condiciones económico-temporales lo permiten, era necesario hacer un buen trabajo de campo. Recuerdo cuando en 2002, en Patones de Arriba, desarrollamos un estudio sobre la clientela. En una consulta de la calle, en apenas 2 jornadas conseguimos 910 respuestas, que determinaron que el 96% de los visitantes de Patones de Arriba no pernoctaban y que incluso el 52% no comía en los restaurantes de esta pequeña localidad. Patones de Arriba, por aquel entonces, ya estaba amenazada por la saturación de la influencia de público durante los fines de semana. Sentarse con el ayuntamiento y los hosteleros, presentarles los datos y hacerles trabajar por diseñar estrategias de sostenibilidad era clave para su futuro. También en 2005, aquellas consultas lanzadas en las áreas recreativas de Guadarrama, donde de nuevo Mar nos ayudó a desplegar un numeroso equipo de entrevistadores con Cristina, Alessandra, la propia María Jesús, Paula, Juan, Enrique, Laura, que situamos estratégicamente para abordar numerosos turistas o excursionistas, como queráis definirlos, y preguntarles por los motivos de su estancia en la localidad, el conocimiento de los recursos del municipio, descubrir la procedencia de los turistas. Resulta que al restaurante famoso Sala no viene solo la gente de Madrid, viene gente hasta de La Coruña. La intención centrada en el buen comer, el gran desconocimiento del patrimonio, rutas, ofertas comerciales y actividades culturales que se prolongan. Porque qué acogida y qué vínculo se genera con algunos territorios en los que se pone esto experiencia y talento, en especial cuando conectas con las personas que trabajan y o viven allí. Cuando por Patones teníamos a Mira Martín e incluso después a Iris Martín, nuestras aportaciones sin duda tenían mucho más recorrido. Ambas nos abrieron las puertas para poder ofrecer nuestra visión y experiencia como consultores. He podido en estos días revisar, madre mía, sin internet, aquellas entrevistas en 2004 con Juan Manuel Herrero, alcalde de Patones, que también nos dejó, y con la propia Mila para esbozar una estrategia de desarrollo, que además de esbozar las líneas estratégicas para el municipio, recogían 14 informes que habíamos realizado en distintas actuaciones. Sin duda, una gran aportación de síntesis de nuevo de Fernando, que sirvió como referencia para otras personas como Isabel Sancho o Ana Caballero cuando sustituyeron a Mila en su puesto de agente de desarrollo local. Podría decir que realmente en múltiples reuniones aprendíamos juntos a entender, diseñar y custodiar los territorios. La verdad es que por Patones dejamos muy buenos momentos y no puedo olvidar aquella emocionante presentación en 2007 de la obra de la joven Iris, un paseo por Patones, rutas didácticas para la integración del patrimonio, en la que tuve el placer de colaborar en ofrecer una edición profesional. Pero no todos los sitios fue la acogida tan fácil. También nos enfrentamos a desbrozar discursos en las entrevistas con actores menos asequibles, como aquellas asociaciones empresarios de la hostelería, del metal, de la construcción o el propio Servicio de Empleo de Gran Canaria. Cuando, a la par, Fernando y yo, en 2008, dentro del proyecto de migración circular Fit for Europe, tratábamos de convencer y animar el interés por contratar migrantes de Cabo Verde, Senegal y Marruecos, formados en origen en profesiones no ocupadas en España y con la intención de que pudieran regresar a sus países tras la cualificación práctica en Europa. ¿Cómo no recordar esa escapada de algunos días por la isla, aprovechando los huecos de agenda para recorrer de punta a punta y de valle a valle todas las carreteras de la Canariona? Incluso nos dio tiempo a testar algunos alojamientos singulares. Porque me pregunto, ¿qué nos unía a Fernando y a mí por este camino? Pues como él me decía, no importa el destino, sino el propio camino. ¿Cuántas veces le confesaba mi pereza creciente, incluso mi sufrimiento para escribir páginas? Mi obsesión por resumir imágenes, eslogan e incluso vídeos, las claves de los mensajes que tratábamos de aportar con nuestro trabajo. Y hablando de vídeos, también tengo que agradecer a Fernando que me pusiera en contacto con Juan Manuel García Bartolomé, responsable de la Mediateca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un profesional apasionado y entregado a la custodia de un patrimonio audiovisual y fotográfico sin igual. Con Juan Manuel lanzamos el portal Rural Media durante más de 10 años para compartir películas rurales entre el Ministerio y los homólogos de Francia y Países Bajos.
Fueron unos años en los que incluso Fernando me facilitó a varios alumnos en prácticas que pusimos a innovar para convertir en píldoras de corta duración algunos de aquellos documentales de los años 40, 50 y 60, utilizados pedagógicamente con los agricultores. Mensajes que, entendiendo su contexto, podían aún tener vigencia y de alguna manera reinventamos una forma de llegar a un público joven y desconectado con aquella realidad, y que difícilmente iban a consumir películas de 40 minutos. Experimentando con la edición de vídeos para crear mensajes cortos de 20-30 segundos, expresar cuestiones tales como cómo era vivir en una masía o cómo tras la estancia en la ciudad se producía el retorno a las zonas rurales. De la relación con Juan Manuel pudimos concretar algunas adaptaciones de materiales antiguos con obras más recientes y acabamos justo antes de su jubilación con el rodaje del documental El Palacio de Fomento, una historia abierta, hoy disponible ya en el canal YouTube de la Mediateca del Ministerio que tanto nos costó conseguir. Siempre Juan Manuel me preguntaba por Fernando y creo que después de bastante tiempo volvieron a conectar en esta colaboración estrecha que tenía con el Ministerio, gracias a Fernando. Fue entonces cuando consiguió que el Ministerio publicase en 2017 aquella guía para la elaboración de inventarios y catálogos municipales de patrimonio de la Sierra de Guadarrama, ya sin duda en estrecha conexión con su vocación e interés por este lugar que habitamos y su labor voluntaria en el Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama. Aún recuerdo que Fernando me pidió algunas imágenes de aquellas que teníamos de nuestra época analógica para explicar algunos de los recursos destacados, también su empeño en convocarme a participar en alguna de las múltiples sesiones que organizaba con los distintos municipios con Ricardo Romero. Aunque los encuentros profesionales eran menos frecuentes, siempre tratábamos de darle más y más a la creatividad. Qué buen momento aquel en el que diseñamos una propuesta del Centro de Interpretación de Guadarrama, aunque finalmente no la ganáramos. Su mayor dedicación en la universidad por momentos separaba nuestros recorridos y lamentablemente también su proceso dilataba nuestros encuentros, pero siempre creo que nos teníamos muy presentes. Me siento privilegiado por formar parte de estas alianzas y encuentros profesionales. Fernando me facilitaba en muchas ocasiones encuentros con jóvenes, brillantes e inquietos, desde la universidad siempre empeñado en que sus alumnos pudieran acercarse al mundo profesional. Firmamos por entonces un convenio con la UAM para facilitar en nuestros proyectos desde Mercodes estábamos trabajando. También, desde el principio, Fernando me abrió la puerta a la UAM, como profesor invitado en el curso de verano, Manuel Valenzuela, me da gusto verle aquí, en seminarios doctorales, que acabaron años después en el diseño del máster de planificación territorial y por el que estuve viniendo durante 10 años a compartir mis experiencias profesionales. A finales de 2010 empecé la aventura conjunto con Mila Martín y con Franco Llovera, aquí también presentes, de promover la Asociación Intermunicipal Red Terrae. Y casi desde que nos constituimos, en 2012, Fernando siempre estuvo interesado en que visibilizáramos este enfoque en la universidad. Tal es así que en febrero de 2014, en este mismo salón, organizamos una jornada de dinamización de iniciativas locales agroecológicas, generación de nuevas oportunidades económicas y de empleo, sin saber que acabaría siendo un ciclo que se repitió anualmente hasta 6 ocasiones en la UAM. Estando ausente en la última, el amigo Fernando por una de sus recaídas. Ausente pero presente, porque a los pocos días estaba llamándome para ver cómo se había desarrollado la jornada, quiénes habían venido por parte de la universidad y si había tenido algún problema. Desde Red Terrae no podemos estar más que agradecidos por la labor de Fernando, de conectarnos con vuestro mundo académico. Son muchos los alumnos que han participado en diferentes momentos en prácticas, las primeras organizadas casi sin medios, pero por el empeño profesional de Fernando conseguimos poner en marcha, con distintos destinos, aunque Mira Martín siempre en primera fila dispuesta a recibir en Redoña su pequeño municipio como laboratorio de prácticas. Pienso que tras venirse con nosotros a aquel primer simposio de agroecología y municipalismo en Lugo en 2014, en el que tuvimos unas sesiones de trabajo inmemorables, Fernando lo tenía claro. Y en el 2015 nos organizó un equipo de alumnos en prácticas, Álvaro, Francisco, Mirab y Pablo, que junto con Iris y Mila se plantearon una evaluación externa de Red Terrae, que querían crear un observatorio de la Red Terrae, que nos permitiera sistematizar nuestro recorrido, la idea de construir todo lo que habíamos trabajado, cómo eran los territorios, sus características demográficas, económicas, su recorrido, la implicación en la asociación, las iniciativas que iban fraguando en cada caso. Revisando aquella plantilla de evaluación, sin duda tenían el sello del geógrafo Fernando Martín Gil. Y además de pasarnos por la UAM, Mila y yo, Fernando siempre quería invitar a todos los otros compañeros que no han podido venir, ayer estaba con varios de los alcaldes, que participaron en los proyectos de Red Terrae. Recuerdo también con mucho cariño aquella visita que tuvimos con Begoña González
desde Canarias, que vino aquí, y con Alberto Cañero, alcalde de Calcaboso, y sus alumnos. Y es que en 2015, y unido a un periodo de incertidumbre y de menor actividad, me planteé, gracias a la insistencia de Fernando, el poder realizar una tesis, cuestión que nunca me había entusiasmado y que, como decía Ana Sabaté, a la cual le invité a ser codirectora, no encajaba con mi carácter un poco ácrata. Claro está que Fernando quería que recuperásemos todos aquellos momentos en los que había trabajado juntos, especialmente en la realización de entrevistas y dinámicas con la población de los distintos territorios por los que ambulamos. Era difícil que en mi agenda pudiera hacer un hueco para desempolvar trabajos anteriores y tener la pausa y dedicación a preparar un adecuado marco teórico. Y como no podía ser de otra manera, me lancé a una meta inalcanzable, escribiendo un borrador de plan de investigación con el título Transición agroecológica y desarrollo local participativo en la construcción de nuevas identidades territoriales. Sin duda, todos estos antecedentes que sembramos con Fernando dieron sus frutos en 2022, cuando salió la primera edición del Campus Rural, este programa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que beca a alumnos universitarios en curso para trabajar durante el verano en municipios menores de 5.000 habitantes. Desde Red Terrae, rápidamente acordamos con la UAM, gracias especialmente a la colaboración de Joaquín Gismero, y pudimos acoger a 4 de los primeros alumnos, Alex, Alejandro, Heiko y Marta. Repetimos en 2023 con César, que también le veo por aquí, Alejandro, Sara, Gabriela y Pablo. Y el año pasado con Hapsa y Nico. Vamos a ver si en 2025 somos capaces de ofrecer alguna estancia más. En palabras de mi compañera Mila, con Fernando nos hemos divertido, viajado, diseñado proyectos. Hemos comprendido que en la sencillez de las personas reside el buen hacer y el buen saber. Hemos compartido la docencia en sus clases, contribuyendo a formar futuros profesionales de desarrollo territorial, y hemos recibido como sus alumnos un gran regalo, la semilla del conocimiento, la semilla de la geografía. De las últimas conversaciones que tuve con mi amigo, me hablaba del interés de que su hijo Roberto, actualmente estudiando geografía, pudiera engancharse a estas u otras prácticas. Consciente del interés de que Robert siguiera aprendiendo, como ha sido nuestra experiencia compartida, y que se acercase a la geografía y al territorio desde lo concreto, desde el trabajo de campo, analizando datos e imágenes satélites u otras fuentes, pero sin dejar de conectar con la gente, con esos paisanos y paisanas, personas que construyen el paisaje. Ya sabes, Roberto, que puedes contar conmigo. Y a ti, Mar, no me queda más que darte las gracias por aguantarnos en muchas ocasiones en las que nuestra pasión por el trabajo nos llevaba a desconectarnos del exceso de nuestra vida realmente importante, que es la vida. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues a estas alturas de este acto de recuerdo de Fernando, creo que me apetece decir gracias. Gracias desde luego a quienes nos acompañáis, particularmente a Mar y a Roberto, y gracias a quienes habéis intervenido en esta mesa, desde nuestra decana que nos preside, a las demás personas intervinientes, porque habéis dicho mucho muy bueno y certero de Fernando. Y la verdad es que siento que tengo poco que añadir de nuevo a esos calificativos que habéis empleado, ¿no? Riguroso, divertido, crítico, innovador, generoso, geógrafo nato, consciente social, serrano, amistoso, agudo, cómplice, constructivo. La verdad es que ayer tarde, cuando pensaba que decir en estos actos que no son fáciles, ¿no? Se lo decía ahora Esther, pensaba que estábamos en un paréntesis. Esos paréntesis que la trayectoria vital y comprometida de Fernando introducía para, como él decía, ir al taller y volver con fuerza renovada, ¿no? Pero efectivamente Fernando nos dejó hace unos meses y aquí estamos para su recuerdo, para su memoria, para compartir su legado, no con melancolía, sino con el compromiso que ese legado nos plantea a quienes aquí seguimos a futuro, en esta casa, en esta universidad, en este departamento. Mis amigas y amigos del departamento y del área y del grupo de investigación Paisaje y Territorio pensaron que podía ser yo el que
estuviera en la mesa y además cerrando este acto. Ellas y ellos han escrito un documento de muy recomendable lectura, ¿no? No quiero olvidarme a nadie de quienes están, pero yo les agradezco este papel que yo he conocido esta mañana al llegar con esta foto que es Fernando puro, hasta con las gafas de sol, ¿no? Todos esos calificativos que habéis manifestado de Fernando y que yo comparto se han concretado en esta universidad, en este departamento, en nuestros grados, de manera explícita y comprometida. Fernando, como lo recuerda Esther, que tiene unas páginas deliciosas sobre la trayectoria del Fernando amigo, del Fernando compañero, que yo comparto plenamente, llegó aquí en el 99, ¿no? Tanto ya van 26 años, bien pertrechados, con unas buenas maestras y maestros de la Complutense. Intercambiamos, porque esto es como la banera, es de ida y de vuelta, unos vienen de allá acá y otros de acá para allá, ¿no? Y efectivamente lo acogimos con cariño, pero también con orgullo, porque venía ese Fernando que estaba trabajando en Getafe, que estaba trabajando como profesional y que se incorporaba aquí como asociado, ¿no? Con salarios de miseria. En esto hemos ido a peor, en esta santa universidad pública, ¿no? Y venía además por una baja maternal de Esther, lo voy a confirmar así, ¿no? Y dice Esther, tenía horarios delirantes, efectivamente, abría y cerraba, como son los ayudantes que han sacado la universidad durante muchos años y siguen sacando. Tenemos menos que antes entonces, ¿no? Y Fernando, cuando consigue la plaza de ayudante doctor, es el hombre más feliz del mundo. Yo creo que eso lo compartimos, ¿no? Y de esa entrega y de ese compromiso, es verdad que con esa sombra, ese horizonte de la enfermedad, pero la verdad que era tal la vitalidad y el compromiso que se nos olvidaba. O sea, esa es la realidad que hemos vivido con él. En ese compromiso yo quiero destacar dos cosas, porque son memoria del pasado, pero son avisos navegantes de futuro. Por una parte, el compromiso que él adquirió, aquí se ha señalado, pero yo lo quiero rescatar, ya en contexto Bolonia, con el grado de turismo. Ha habido muchas contribuciones, ha habido muchos esfuerzos, ha habido mucho cuidado por parte de nuestro departamento con ese grado, pero él, por su experiencia investigadora y profesional, por esa nueva ruralidad que inspira su quehacer investigador y por esa incorporación del patrimonio como recurso de desarrollo en espacios concretamente rurales, él plantea, y es verdad que había un libro blanco, la necesidad no de que la geografía estuviera en el grado de turismo, sino de que el territorio estuviera en el grado de turismo. Porque el turismo, además de sector productivo, es un motor de cambio, un motor de conflicto, y en buena medida a él le debemos, no solo a él, esa geografía del turismo, esos recursos turísticos y esa planificación del turismo. Todo cambia, todo se mueve. Y vemos que recursos y planificación turística que están en el núcleo de un enfoque realmente profundo del turismo, ahora se van a reducir a futuro. Si se reducen, no perdamos de vista el legado académico, científico y comprometido de nuestro compañero Fernando. Porque formar graduados en turismo es formar a profesionales anclando el turismo en el territorio. Y ese es un legado vivo a futuro de nuestro querido Fernando. Y Fernando se implicó después, lo recordará también Manolo Valenzuela, que está aquí. Está aquí Josefina, están nuestros maestros y nuestros compañeros que también han escrito en este texto. Se implicó en un máster extinto, planificación del desarrollo territorial sostenible. Tuvo su época, tuvo sus años, pero Fernando ahí dio el do de pecho. Dio el do de pecho en el diseño curricular, en el desarrollo rural y, al igual que Manolo ha agradecido a la universidad le agradece a Manolo, y particularmente a este departamento y a Mila, que está por aquí, y a Franco y a la red RAE, cómo han estado abiertos a contribuir a la formación de nuestros alumnos. Me permitiréis que os diga con el espíritu de Fernando, porque Fernando estaba detrás de esos acuerdos y de esos convenios. Fernando diseñó una cartera de prácticas en empresas, que yo puedo decir que coordiné el máster en los últimos años,
aquí hay otras personas que también contribuyeron, que no es una tarea fácil, ¿no? Y ahí estuvo Fernando, porque era académico, pero estaba enraizado en el mundo profesional, en el mundo local, y permitió una cartera espléndida. Y luego yo conocí los últimos años, y ahí puedo decir que era divertido, riguroso, y ameno, y comprometido, y crítico, y todo lo que queráis, con la colaboración estelar de Fernando en el proyecto final de máster. Era una seña de identidad de nuestro máster. Sé que hay otros modelos, y probablemente ahora evolucionamos hacia otros, pero nuestros alumnos trabajaban en común, en grupo, desde disciplinas, ciencia política, arquitectura, pasando por geografía, en el diseño de un proyecto de ordenación del territorio. Y ahí estaba Fernando. Fernando en el campo, con eso que aquí se ha destacado, con ese conocimiento fino del territorio, y yo me atrevería a decir del territorio local, de los lugares. A veces ya la comarca o la región le parecían, no, ahí estaba él hablando de economía circular, de sistemas agroecológicos y del patrimonio, cómo lo incorpora con fuerza en una etapa desde el principio, pero sobre todo en una etapa postrera de su trabajo. Hoy estamos ante un nuevo máster que además se llama Patrimonio Territorial. El legado de Fernando no es memoria melancólica, es un compromiso, porque tenemos mucho que aprender de su conocimiento y de su compromiso. Y yo, en ese sentido, quería terminar, aunque Ricardo ya lo haya dicho, la verdad que el repertorio ha sido emocionante, ¿no? de la implicación de Fernando en tantas y tantas iniciativas, con un artículo al que se refiere también, yo creo que es el último que tiene publicado Fernando, lo comenta Josefina Mendoza. Yo tuve la ocasión de comentarlo con él, porque también nos interesa esto del paisaje, el patrimonio, estas cosas de la geografía, y hablamos mucho, liando algún pitillo ahí en la puerta de la facultad, no sé si esto debe decirse, se veía lo dentro, no se fumaba dentro, cómo él termina conceptuando y entendiendo el patrimonio. Tú lo has señalado, y en ese texto, el texto se llama, bueno, el libro es Paisajes de la desigualdad en las periferias, Elia, Ángela, Gonzalo Madrazo, de la Autónoma a la Complutense, que tenemos, y Esther Sáez, el tratamiento del paisaje cultural y el rol de la sociedad civil, tercer sector, en las leyes autonómicas de patrimonio. Es un título complejísimo para hacer una exégesis, pero os recomiendo la lectura, porque ahí está ese Fernando, interesado, enamorado, estudioso del paisaje cultural, conocedor de la institucionalización del patrimonio, de la legislación de patrimonio, pero convencido de que más que el patrimonio valía la patrimonialización. ¿A partir de qué? De la sociedad civil y de las comunidades de patrimonio. Ese, como otros, es el legado, es la memoria viva y la memoria que deberemos utilizar en nuestro quehacer. Yo me jubilo el año que viene, pero alguna cuestión seguiría haciendo. Y eso nos remite a un calificativo que aquí no se ha empleado para Fernando, que Esther lo destaca y con el que yo quería terminar. Fernando como un compañero, como un amigo, como un profesional leal. La lealtad con los principios, con la academia, con el departamento, con el paisaje y con la sociedad que lo construye y que lo vive. De manera que va por ti, Fernando, seguiremos tu camino. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestras palabras, por vuestro recuerdo, por vuestro afecto inmenso hacia Fernando. Fernando, para siempre, en nuestra memoria y en nuestro corazón. Muchas gracias a todos.